Niña afirma que su difunta madre la visita en la escuela, lo que descubre papá es impactante. En una pequeña escuela de un barrio tranquilo, el sol brillaba con calidez a través de las ventanas del aula de arte. Los colores vibrantes de las pinturas y los trazos de los pinceles llenaban el espacio con una energía creativa que parecía fluir en cada rincón. Niña, una pequeña de 8 años con cabello rizado y ojos grandes y curiosos, se encontraba concentrada frente a un lienzo en blanco. Con movimientos delicados pero decididos, comenzaba a aplicar colores, cada trazo cobrando vida en la tela. Su corazón latía con fuerza, y su mente estaba llena de imágenes y recuerdos que la guiaban en esta tarea tan especial. La profesora de arte, una mujer amable con una sonrisa siempre dispuesta, se acercó a observar la obra de Niña. Al ver la intensidad y el amor que la niña estaba poniendo en su pintura, sintió que había algo más detrás de aquel cuadro. La maestra podía percibir que no era solo un ejercicio de clase, era una manifestación de algo profundo y significativo. Mientras se acercaba, notó que la paleta de colores que Niña utilizaba era predominantemente suave, con tonos de rosa, azul y dorado que evocaban la calidez de un abrazo. Con sutileza, la maestra le preguntó sobre su obra, esperando que la niña compartiera su inspiración. Niña, con una sonrisa que iluminaba su rostro, levantó la vista y, sin dudarlo, explicó que estaba pintando a su madre. La maestra se sintió conmovida, sabía que la madre de Niña había fallecido cuando ella era apenas un bebé. La niña, sin embargo, no parecía afectada por la tristeza que podría haberse esperado. En cambio, su expresión era una mezcla de alegría y nostalgia, como si hablara de alguien que aún estaba presente en su vida. Niña continuó diciendo que su madre la visitaba cada semana en la escuela, y que siempre le decía cosas hermosas que la hacían sentir especial. La maestra, aunque intrigada, no pudo evitar sentir un pequeño escalofrío al escuchar esas palabras. Una mezcla de admiración y preocupación la invadió. Por un lado, la conexión de Niña con su madre era indudablemente profunda, pero por otro, la maestra se preguntaba si esa creencia podía ser una forma de lidiar con su dolor. Mientras seguía observando a la pequeña artista, sintió que había más en la historia de Niña de lo que ella estaba dispuesta a compartir. Al terminar la clase, mientras los demás niños se retiraban, la maestra se acercó de nuevo a Niña. Le ofreció palabras de aliento y le sugirió que compartiera su pintura en la próxima exposición escolar. Niña asintió con entusiasmo, sus ojos brillando con la emoción de la idea. Para ella, cada pincelada era una forma de mantener viva la memoria de su madre, y la posibilidad de mostrar su obra al mundo la llenaba de orgullo. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Miguel, el padre de Niña, llegó a la escuela para recogerla. Se sintió un poco incómodo al ver a su hija con esa expresión de felicidad desbordante. Sabía que la vida de Niña había estado marcada por la ausencia de su madre, y las referencias que hacía a ella siempre le provocaban un nudo en el estómago. A pesar de sus esfuerzos por ser un padre comprensivo, a menudo se encontraba lidiando con su propio dolor y la lucha por entender la forma en que su hija enfrentaba la ausencia. Mientras caminaban hacia el auto, Niña comenzó a hablar entusiasmada sobre su pintura y las visitas de su madre. Miguel escuchó en silencio, sintiendo cómo su corazón se oprimía al recordar la pérdida. Cada relato de su hija era como un eco del pasado que él había intentado enterrar, y aunque sentía la necesidad de preguntar más, el temor a abrir viejas heridas lo mantenía en silencio. En su interior, una mezcla de escepticismo y preocupación se apoderó de él, pero decidió no interrumpir el flujo de palabras de Niña. Mientras conducía hacia casa, Miguel miraba de reojo a su hija, quien seguía hablando de su madre con una alegría que él no podía comprender del todo. Había algo en la forma en que Niña hablaba que lo hacía dudar, pero al mismo tiempo, no podía negar la autenticidad de sus sentimientos. Era como si una parte de él quisiera creer en esas visitas, en la mágica conexión que ella afirmaba tener con su madre. Sin embargo, el escepticismo se aferraba a su mente, y en su corazón, una inquietud crecía cada vez más. Al llegar a casa, la sombra de la tarde había comenzado a extenderse, y la luz dorada del atardecer iluminaba el pequeño comedor donde se sentarían a cenar.
Niña corrió hacia la mesa, emocionada por compartir su día con su padre. Miguel, mientras tanto, intentaba concentrarse en sus pensamientos, luchando con la complejidad de sus emociones. Mientras servía la comida, escuchó a Niña repetir la historia sobre las palabras que su madre le había dejado. Ella me dijo que debo cuidar de ti, dijo la niña con una seriedad que contrastaba con su edad. Miguel sintió que el aire se le escapaba. Su mirada se encontró con la de Niña, y en sus ojos vio una mezcla de inocencia y profundidad que lo paralizó. Intentó mantener la calma, ocultando la sorpresa y la preocupación que lo invadían. La idea de que su hija, a tan corta edad, sintiera que tenía la responsabilidad de cuidar de él le pareció abrumadora. Se preguntó cómo era posible que Niña pudiera tener tales visiones, y por un instante, un torbellino de emociones lo embargó, tristeza, amor, miedo y un profundo anhelo por la conexión que había perdido. Mientras cenaban, el silencio se hizo pesado entre ellos. Niña seguía sonriendo, ajena a la tormenta que se desataba en la mente de su padre. Ella disfrutaba de la comida, de las pequeñas cosas, pero Miguel no podía dejar de pensar en las implicaciones de lo que su hija había dicho. La idea de que su madre estuviera presente de alguna manera, que estuviera guiando a Niña y cuidándola, le resultaba reconfortante y aterradora al mismo tiempo. La cena continuó en un ambiente tenso, donde las palabras parecían insuficientes para expresar lo que ambos sentían. Miguel trataba de encontrar una manera de abordar el tema sin romper la burbuja de felicidad que había creado su hija alrededor de la figura materna. A medida que la noche avanzaba, él sabía que debía encontrar la forma de entender lo que sucedía, no solo por su bienestar, sino también por el de Niña. La conexión que había entre ellos, aunque marcada por la tristeza de una pérdida, también era una oportunidad para sanar y fortalecer su relación. Mientras Miguel recogía los platos, su mente seguía girando en torno a la idea de investigar más sobre las visitas de su hija. ¿Era posible que realmente sucedieran? ¿O era solo un mecanismo de defensa que Niña había creado para sobrellevar la ausencia de su madre? Las preguntas lo atormentaban, pero sabía que debía mantener la mente abierta. En el fondo, había un deseo sincero de proteger a su hija, de asegurarse de que no se perdiera en ilusiones que pudieran lastimarla. Aquella noche, mientras el silencio envolvía la casa, Miguel se sentó en el sofá, mirando las sombras que danzaban en las paredes. En su corazón, la dualidad de la esperanza y el temor coexistía, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, estaba listo para enfrentar el pasado y todo lo que conllevaba. Niña, con su espíritu libre y su inquebrantable conexión con su madre, lo instaba a explorar un mundo que había evitado. Las revelaciones que estaban por venir prometían cambiar su vida para siempre. Miguel se encontraba en el parque, observando a su hija Niña mientras jugaba con otros niños. La luz del sol filtraba sus rayos entre las hojas de los árboles, creando un ambiente cálido y acogedor. Sin embargo, a pesar de la belleza del momento, una sombra de angustia se cernía sobre él. Niña estaba sentada en la arena, rodeada de juguetes, pero lo que más llamaba la atención era la forma en que hablaba sola, moviendo sus labios y gesticulando con entusiasmo, como si estuviera en una conversación animada con alguien que no estaba presente. Cada risa y cada gesto de Niña resultaban desconcertantes para Miguel. La pequeña parecía completamente inmersa en su mundo, pero él no podía evitar preguntarse a quién estaba imaginando. La historia que le había contado la noche anterior acerca de las visitas de su madre resonaba en su mente, y aunque trataba de ser racional, una parte de él se sentía inquieta. Recordaba el dolor que había sentido al perder a su esposa, y observar a su hija hablando con una figura ausente lo sumía en una mezcla de tristeza y preocupación. Decidido a buscar respuestas, Miguel se dirigió a la escuela después de dejar a Niña en el parque. La consejera escolar, una mujer amable con una voz suave y una mirada comprensiva, lo recibió en su oficina. La habitación estaba decorada con dibujos coloridos y frases motivacionales, un entorno diseñado para hacer sentir a los niños seguros y cómodos. Miguel se sentó, sintiéndose un poco fuera de lugar, pero sabía que necesitaba entender mejor la situación de su hija.
Mientras le contaba sobre el comportamiento de Niña, la consejera escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando. Miguel se sentía vulnerable al compartir sus inquietudes, pero sabía que era importante. La consejera le explicó que los niños a menudo procesan el duelo de formas distintas, y que era posible que Niña estuviera lidiando con la pérdida de su madre a través de su imaginación. Habló sobre la importancia de permitir que los niños expresen sus emociones y cómo, a veces, un niño puede crear un mundo en el que se siente más seguro para hablar de su dolor. A medida que la conversación avanzaba, Miguel comenzó a considerar la posibilidad de que Niña realmente estuviera sintiendo la presencia de su madre. Aunque su escepticismo seguía presente, había algo en la forma en que la consejera hablaba que lo hacía dudar. Era evidente que Niña estaba buscando una manera de conectarse con su madre, y eso le despertaba un sentido de empatía hacia su pequeña. Sin embargo, la idea de que su hija estuviera hablando con un espíritu lo llenaba de temor. La línea entre la fantasía y la realidad se desdibujaba, y Miguel se sintió atrapado entre el deseo de proteger a Niña y su necesidad de entender lo que estaba sucediendo. A la noche siguiente, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Miguel se encontró revisando viejas fotografías de su esposa. Las imágenes evocaban recuerdos de momentos felices, de risas compartidas y de la calidez que solía llenar su hogar. Cada foto era un recordatorio de lo que habían perdido, y al mirar la sonrisa de su esposa, Miguel sintió una punzada de anhelo. Quería que Niña conociera a su madre, que pudiera recordar su voz y su risa. Mientras pasaba las páginas de un álbum polvoriento, algo llamó su atención. Una carta, doblada con cuidado y escondida entre las fotos, parecía esperar a ser descubierta. Con manos temblorosas, la sacó y comenzó a leer. Las palabras de su esposa eran un testimonio de su amor eterno por Niña. En la carta, ella hablaba de su deseo de estar siempre presente en la vida de su hija, incluso después de su partida. Siempre estaré contigo, en cada rayo de sol y en cada estrella que brilla en el cielo, había escrito. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Miguel mientras leía. Era como si su esposa estuviera hablando directamente a él, recordándole que el amor trasciende incluso la muerte. La carta contenía promesas de amor y consuelo que resonaban con la necesidad que sentía Niña de conectar con su madre. En ese momento, Miguel se dio cuenta de que el vínculo entre su hija y su esposa no se había roto, tal vez, de alguna manera, Niña estaba recibiendo el amor que su madre le había prometido. A medida que la noche se adentraba y el silencio se apoderaba de la casa, Miguel sintió un cambio en su corazón. La tristeza que había estado cargando se mezcló con una nueva esperanza. Comprendió que, aunque la ausencia de su esposa era dolorosa, el amor que compartían seguía vivo en Niña. La conexión entre madre e hija era más fuerte de lo que él había imaginado, y tal vez, solo tal vez, había algo de verdad en las palabras de su hija. Con el corazón pesado pero lleno de una renovada perspectiva, Miguel se preparó para enfrentar el día siguiente. Sabía que debía ser un apoyo para Niña, que su pequeña necesitaba su comprensión y amor incondicional. La incertidumbre de lo que realmente estaba sucediendo podía ser abrumadora, pero también se dio cuenta de que el amor que había compartido con su esposa podría ser la clave para ayudar a su hija a sanar. Cuando despertó al día siguiente, una sensación de determinación lo invadió. Miguel decidió que no solo debía ser un padre protector, sino también un aliado en el proceso de duelo de Niña. Comprender sus sentimientos y permitirle que hablara de su madre sería fundamental. La conexión que ambos compartían, aunque marcada por la tristeza, también estaba llena de amor y esperanza. Miguel sabía que, a pesar del dolor, la vida debía continuar, y que juntos podrían encontrar una manera de honrar la memoria de su esposa y madre. A medida que Miguel se preparaba para llevar a Niña a la escuela, se sintió un poco más ligero. Aunque la sombra de su pérdida seguía presente, había una chispa de luz que comenzaba a brillar en su interior. La vida era frágil, y cada día era una oportunidad para redescubrir el amor que nunca se había ido. Con cada paso, Miguel se convencía de que, al abrir su corazón y ser honesto con Niña, podrían enfrentar sus miedos juntos, creando un lazo aún más fuerte en el proceso.
La historia de su familia no había terminado, más bien, estaba en un nuevo capítulo, lleno de posibilidades y de la promesa de un amor eterno. Miguel se sentó en el sofá, la carta de su difunta esposa aún en sus manos, y observó a Niña mientras ella jugaba en el piso. Sus ojos, grandes y curiosos, reflejaban una mezcla de inocencia y una sabiduría que parecía ir más allá de sus 8 años. La habitación, iluminada por la suave luz del atardecer, se llenaba de risas y el sonido de juguetes, pero en el corazón de Miguel había una agitación que no podía ignorar. La carta, con su letra delicada y las palabras llenas de amor, lo había conmovido profundamente. En ella, su esposa hablaba sobre la conexión eterna que tendría con su hija, y cómo, a pesar de la distancia de la muerte, siempre estarían juntas de alguna manera. Con un suspiro profundo, Miguel se acercó a Niña, quien había dejado de jugar y lo miraba con una curiosidad que le hizo recordar los días felices que habían compartido como familia. Decidió que era el momento de abrirse a su hija, de compartir con ella sus propios recuerdos de su madre. Así, comenzó a contarle sobre los días soleados en los que su esposa lo sorprendía con un picnic improvisado en el parque, sobre las risas que compartían mientras preparaban la cena juntos. Y como siempre había un rincón especial en su hogar que parecía estar lleno de su esencia. Niña escuchaba atentamente, sus ojos brillaban con cada palabra, como si estuviera tejiendo un hilo invisible que la conectaba aún más a su madre. Mientras hablaba, Miguel notaba cómo la tristeza empezaba a desvanecerse de su corazón, reemplazada por una calidez que solo podía venir del amor que había compartido con su esposa. Niña, en su inocencia, preguntaba sobre los momentos que había perdido, sobre las historias que nunca había escuchado. Miguel se dio cuenta de que cada recuerdo que compartía le permitía a su hija conocer a la madre que tanto amaba, y en ese proceso, él también encontraba consuelo. La conexión entre ellos parecía hacerse más fuerte, como si el eco del amor de su esposa los envolviera en un abrazo invisible. Sin embargo, la historia de Niña seguía ocupando un lugar en su mente. Las visitas de su madre, como ella las llamaba, eran algo que Miguel aún no podía comprender del todo. Se sentía dividido entre el deseo de proteger a su hija y la necesidad de entender lo que estaba sucediendo. Era evidente que Niña no estaba simplemente hablando de su madre en un sentido figurado, había algo más, un vínculo que desafiaba la lógica y la razón. Con esa inquietud en el fondo de su corazón, decidió seguir el consejo de la consejera y buscar una manera de ayudar a su hija a procesar sus emociones. Al día siguiente, Miguel se presentó en la escuela con un objetivo claro en mente. Quería inscribir a Niña en un grupo de duelo para niños. A pesar de su escepticismo, comprendía que las experiencias de la infancia podían ser abrumadoras y que, a veces, hablar con otros que estaban pasando por situaciones similares podría ofrecer un alivio. Cuando llegó a la oficina de la consejera, su corazón latía con fuerza, pero la idea de brindar a Niña un espacio seguro donde pudiera expresar sus sentimientos le daba esperanzas. La consejera, con su voz suave y comprensiva, le explicó cómo funcionaba el grupo. Era un lugar donde los niños podían compartir sus historias, sus miedos y sus recuerdos, un espacio diseñado para ayudarles a navegar por el proceso del duelo. Miguel sintió un alivio al escuchar que el grupo no solo se centraba en la tristeza, sino también en la celebración de los recuerdos positivos. Al final de la reunión, Miguel se sintió más tranquilo, como si hubiera tomado un paso importante hacia adelante. La primera reunión del grupo llegó rápidamente. Niña estaba emocionada pero también un poco nerviosa. Miguel la llevó a la escuela, y mientras caminaban, él intentaba ocultar su propia ansiedad. Al entrar al salón, la atmósfera era cálida y acogedora. En las paredes había dibujos coloridos hechos por los niños que habían asistido anteriormente, cada uno un reflejo de sus emociones y recuerdos. Niña se sentó en un círculo con otros niños, todos ellos con expresiones que variaban entre la tristeza y la curiosidad. Cuando llegó el momento de compartir sus historias, Miguel se dio cuenta de que Niña tenía una luz especial en sus ojos. Ella comenzó a hablar sobre su madre, sobre las visitas que había tenido y los momentos que había compartido con ella. Sus palabras estaban llenas de inocencia,
pero también de una profunda conexión emocional que resonó en todos los presentes. Cada niño la miraba con fascinación, atrapados en la historia que contaba. La manera en que describía las visitas de su madre parecía tan vívida y real, que Miguel no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. Sin embargo, entre la atención y la admiración, un niño en particular se mostró escéptico. Miguel lo observó, notando cómo sus cejas se fruncían con desconfianza mientras escuchaba a Niña. Había algo en su mirada que reflejaba una lucha interna, como si estuviera intentando reconciliar su propia realidad con la historia que escuchaba. El niño cuestionó la creencia de Niña, y en ese momento, Miguel sintió una punzada de preocupación. Sabía que las palabras podían ser armas afiladas en manos de niños, y se preguntaba cómo Niña manejaría esa duda. A pesar de la inquietud que llenaba el espacio, Niña continuó compartiendo su historia con valentía. Habló de las risas, de los abrazos y de cómo su madre siempre le decía que debía ser fuerte. Miguel la observaba con orgullo, notando cómo su hija se mantenía firme frente a la adversidad. En su corazón, deseaba que Niña nunca perdiera esa valentía, esa capacidad de creer en lo que su corazón le decía, incluso cuando otros dudaban. La reunión continuó, y aunque el niño escéptico había dejado una pequeña sombra sobre la experiencia, Miguel se sintió aliviado al ver que la mayoría de los niños estaban encantados con la historia de Niña. Cada uno compartía sus propios recuerdos y sentimientos, creando un espacio de empatía y comprensión. Había algo poderoso en la forma en que los niños podían ofrecer consuelo unos a otros, incluso sin palabras, simplemente al estar presentes. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, Miguel sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba orgulloso de Niña, quien había compartido su historia con tanta autenticidad. Por otro lado, la duda sembrada por el niño escéptico seguía resonando en su mente. ¿Realmente era posible que la madre de Niña estuviera con ella? ¿O era solo el resultado de su imaginación, una forma de lidiar con el dolor de la pérdida? Mientras caminaban de regreso a casa, Miguel decidió que debía hablar con Niña sobre lo sucedido. Quería asegurarse de que ella comprendiera que estaba bien cuestionar y explorar sus sentimientos, pero también quería proteger su fe en el amor de su madre. Sin embargo, al mirar a su hija, quien caminaba con una sonrisa en el rostro y una chispa de emoción en los ojos, se dio cuenta de que tal vez no necesitaba preocuparse tanto. Tal vez, en la simplicidad de la infancia, había una verdad que los adultos a menudo olvidaban: a veces, el amor trasciende incluso la muerte, y las conexiones que hacemos son más fuertes de lo que podemos entender. Así, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Miguel sintió que, aunque había muchas preguntas sin respuesta, había un camino a seguir. Un camino donde el amor de su esposa seguiría guiándolos, y donde la conexión entre él y Niña se fortalecería a través de cada historia compartida, cada recuerdo atesorado y cada momento vivido en su honor. Niña llegó a casa con el corazón pesado, una sombra de tristeza cubría su pequeño rostro. La experiencia en el grupo de duelo había sido intensa y reveladora, pero la duda sembrada por el niño escéptico, que había cuestionado su conexión con su madre, había dejado una marca profunda en su espíritu. Mientras caminaba por el pasillo, su mente se llenaba de pensamientos contradictorios. ¿Realmente su madre estaba con ella, o era solo un producto de su imaginación? Las risas de otros niños en el parque, su vida cotidiana, parecían tan lejanas en ese momento. Miguel, al verla entrar, notó la expresión de su hija. En su interior, sentía un torbellino de emociones, no quería que Niña sufriera, pero también se encontraba atrapado entre la razón y lo que su corazón le decía. Intentó llamarla con un tono suave, pero Niña lo ignoró, corriendo hacia su habitación. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el hogar, un eco que se sentía más pesado de lo habitual. Miguel se quedó parado en la sala, con un nudo en la garganta, sintiéndose impotente ante la tristeza de su pequeña. Mientras se sentaba en el sofá, su mente viajaba a momentos pasados, a risas compartidas y juegos en el parque. Recordó cómo su esposa solía alegrar el hogar con su risa, cómo llenaba cada rincón con amor y luz. Se preguntó si hubiese sido diferente si ella estuviera allí,
si Niña no se sintiera sola en su lucha por comprender la ausencia de su madre. La culpa lo invadió, la culpa de no poder ofrecerle la certeza que necesitaba, la culpa de dudar de la conexión que parecía tan real para ella. La noche llegó sin que Miguel se diera cuenta. Al poco tiempo, la casa se sumió en un silencio profundo. Se escuchaba el suave murmullo del viento fuera, como un susurro que prometía consuelo. Miguel, preocupado por el estado de ánimo de Niña, decidió ir a su habitación. Al abrir la puerta, se encontró con su hija acurrucada en la cama, con la luz tenue de una lámpara que iluminaba su rostro. A pesar de la tristeza que la envolvía, había algo en su expresión que lo intrigaba, una paz casi etérea, como si estuviera en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia. Miguel se sentó en el borde de la cama, observando cómo los parpadeos de las sombras danzaban en las paredes. Niña, en su mundo onírico, comenzó a murmurar palabras ininteligibles, como si estuviera hablando con alguien que solo ella podía ver. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se quedó en silencio, esperando, con la esperanza de que su hija compartiera lo que estaba viviendo en ese momento. Y así fue. Niña, en un susurro casi imperceptible, empezó a describir un sueño vívido. Habló de un jardín lleno de flores, donde el sol brillaba intensamente y el aire olía a miel. Ahí, en medio de la belleza, estaba su madre, radiante y sonriente. La forma en que Niña relataba la escena era tan real que Miguel sintió que podía casi visualizarlo. La madre de Niña, con su cabello ondeando al viento y su risa melodiosa, parecía estar viva en las palabras de su hija. En su sueño, la madre la había abrazado con ternura, transmitiéndole una calidez que Niña nunca había experimentado en la vida real. Le habló de la valentía, de la importancia de ser fuerte, de que siempre estaría a su lado, aunque no pudiera verla. Las palabras de la madre resonaban en el corazón de Niña, llenándola de una paz que anhelaba en su vida diaria. Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de amor y conexión. Miguel escuchaba cada palabra, sintiendo como su corazón se desbordaba de emociones. Era un dolor y una alegría entrelazados, una mezcla de nostalgia y esperanza. No podía evitar pensar en lo impresionante que era el poder del amor, un amor que trascendía la vida y la muerte. Sin embargo, también sentía un miedo creciente. ¿Qué significaba realmente esta conexión que Niña tenía con su madre? ¿Era un consuelo o una puerta abierta a algo desconocido y aterrador? Mientras su hija seguía sumida en su relato, Miguel reflexionó sobre su propia percepción de la vida y la muerte. Había crecido con la creencia de que todo tenía una explicación lógica, que lo sobrenatural era solo una fantasía que la gente se contaba para lidiar con el dolor de la pérdida. Pero ahora, sentía que su visión estaba comenzando a tambalearse. La realidad que había construido con tanto esfuerzo estaba siendo desafiada por la experiencia de su hija. En un momento de vulnerabilidad, se permitió sentir la tristeza de la pérdida, el vacío que había dejado su esposa en sus vidas. El eco de su risa, el brillo de sus ojos, la calidez de su abrazo, todo parecía estar a su alcance, y al mismo tiempo, tan distante. La idea de que Niña pudiera tener un vínculo con su madre lo llevó a cuestionar todo lo que sabía. Si realmente había una conexión, ¿estaba bien que su hija la explorara? ¿O sería mejor protegerla de la tristeza que podría surgir de esa interacción? La noche avanzó, y Miguel, atrapado en sus pensamientos, no se dio cuenta de que Niña había caído en un profundo sueño. La visión del jardín y la calidez del abrazo de su madre la envolvían en un manto de paz. Era un refugio que le ofrecía consuelo en medio del caos emocional que enfrentaba en su día a día. Miguel, por su parte, se quedó allí, observando su rostro sereno y comprendiendo que, a pesar de sus dudas, lo que más deseaba era que su hija encontrara la paz que necesitaba. Al día siguiente, cuando el sol comenzó a asomarse tímidamente por la ventana, Niña despertó con una sonrisa. El recuerdo del sueño aún danzaba en su mente, y aunque la sombra de la duda aún persistía, había algo en ella que la hacía sentir fuerte. Se levantó de la cama, lista para afrontar el día, con una determinación renovada.
Miguel, al verla, sintió una mezcla de orgullo y preocupación. La veía crecer, enfrentando sus miedos de una manera que él mismo no sabía cómo hacer. Mientras compartían el desayuno, Miguel se dio cuenta de que su hija había cambiado. Había una luz en sus ojos, una chispa que antes no estaba presente. Sin embargo, en su interior, seguía la lucha entre lo que creía y lo que su corazón le decía. Miguel sabía que debía ser un pilar para niña, pero también sentía que necesitaba encontrar respuestas. La conexión que ella experimentaba era real, y no podía ignorarlo. En los días que siguieron, Miguel se dedicó a observar más de cerca a su hija, a escuchar sus historias sobre las visitas de su madre y a reflexionar sobre lo que realmente significaba. Cada relato era una ventana a un mundo que había creído cerrado, una conexión que lo llenaba de una profunda inquietud. La lucha entre el escepticismo y la fe en lo sobrenatural se intensificaba en su corazón. ¿Qué pasaría si permitía que esta conexión floreciera? ¿O si, por el contrario, intentaba cerrarla, protegiéndola de lo desconocido? Así, el camino hacia la verdad se volvía cada vez más complejo. Miguel sabía que debía enfrentar sus propios miedos, no solo por él, sino también por Niña. La búsqueda de respuestas lo llevaría a descubrir secretos familiares que cambiarían su vida para siempre. Pero ese viaje, aunque lleno de incertidumbres, sería también una oportunidad para sanar las heridas del pasado y crear un futuro donde el amor, a pesar de la pérdida, pudiera seguir brillando. Miguel se sentó frente a la computadora, los dedos suspendidos sobre el teclado, mientras su mente viajaba a lugares oscuros y desconocidos. La noticia que había recibido de su esposa, a través de los recuerdos de Niña, le había dejado una inquietante sensación de vulnerabilidad. Decidió que era hora de desenterrar el pasado de ella, de descubrir qué secretos había guardado su esposa, esos que ahora parecían cobrar vida a través de las palabras de su hija. La luz tenue del cuarto iluminaba suavemente sus notas, mientras se adentraba en el laberinto de la historia familiar que había mantenido oculta. Cada clic del ratón resonaba en la habitación, como un eco de antiguas decisiones. Comenzó con documentos, fotos y cartas olvidadas en un rincón del armario. Había un álbum de fotos que había sido su refugio en los momentos más oscuros, una colección de sonrisas y recuerdos que se sentían ajenos desde que ella se fue. Al pasar las páginas, la nostalgia lo invadió, cada imagen era un recordatorio del amor que habían compartido, pero también de lo que había sido truncado. En medio de esos recuerdos, encontró una carta que su esposa había recibido de una tía, una mujer de la que Niña apenas había oído hablar. La carta contenía referencias a una tradición familiar que se remontaba a generaciones, un legado de prácticas espirituales que su esposa había heredado, pero que nunca había mencionado. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Por qué nunca le había hablado de esto? La carta mencionaba rituales, conexiones con el más allá y la habilidad de comunicarse con los espíritus de los difuntos. Al leer esas palabras, la mente de Miguel se llenó de preguntas. ¿Era posible que Niña realmente estuviera en contacto con su madre? La idea lo sacudió. Se sintió dividido entre la razón y lo inexplicable, entre el amor por su hija y el escepticismo que siempre había caracterizado su vida. Sin querer, su mente comenzó a recordar las historias que su esposa solía contarle sobre su infancia, las noches en las que se sentaba a su lado y hablaba del mundo espiritual, como si fuera algo tan cotidiano como el clima. La noche avanzó rápidamente, y Miguel se encontró sumido en un torbellino de informaciones. La búsqueda lo llevó a contactar a un viejo amigo de su esposa, un hombre que había estado presente en su vida antes de que Miguel entrara en escena. Recordaba haberlo visto en varias reuniones familiares, un tipo afable que siempre tenía una sonrisa y consejos para compartir. Miguel decidió que era el momento de acercarse a él, tal vez su amigo pudiera arrojar luz sobre las sombras que cubrían la vida de su esposa. La cita se concertó en una pequeña cafetería del barrio, un lugar que había sido testigo de muchas conversaciones y risas en el pasado. Miguel llegó un poco antes y se acomodó en una mesa en el rincón, con la vista puesta en la puerta. Mientras esperaba, su mente seguía divagando entre recuerdos y preguntas. Finalmente, el amigo de su esposa llegó,
con un aire despreocupado y una sonrisa que reflejaba la calidez de su personalidad. Miguel lo saludó, y tras los primeros momentos de charla trivial, la conversación se tornó seria. El hombre, tras escuchar la inquietud de Miguel, comenzó a hablar sobre la familia de su esposa. Habló de su madre, de cómo había sido una mujer de gran sensibilidad, profundamente conectada con el mundo espiritual. Miguel escuchaba con atención, cada palabra resonando en su pecho. Su amigo relató que su esposa había crecido en un ambiente donde las prácticas espirituales eran comunes, donde se llevaban a cabo rituales para honrar a los ancestros y buscar su guía. Era un legado que había pasado de generación en generación, pero que su esposa había decidido mantener en privado, quizás por el miedo a ser juzgada o incomprendida. A medida que su amigo compartía más historias, Miguel se sintió cada vez más asombrado. Habló de encuentros con espíritus y de las enseñanzas que su esposa había recibido desde pequeña, de cómo había aprendido a escuchar y a comunicarse con aquellos que ya no estaban físicamente presentes. Era como si una cortina se hubiera levantado, revelando un mundo que había estado oculto para él. La idea de que Niña pudiera estar experimentando algo real lo hizo estremecer. ¿Era posible que su hija no solo estuviera jugando con su imaginación, sino que realmente estuviera sintiendo la presencia de su madre? El amigo de su esposa continuó, revelando que su esposa había tenido una conexión especial con su madre, una relación que trascendía lo terrenal. A menudo, practicaban juntas rituales que fortalecían ese lazo, y su madre le había enseñado cómo invocar a los espíritus en busca de consejo y protección. Miguel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Cada una de esas revelaciones era un ladrillo más en el muro de la realidad que había construido a su alrededor. La duda que lo había consumido comenzó a ceder ante la posibilidad de que Niña realmente estuviera en contacto con su madre. Finalmente, Miguel se dio cuenta de que debía proteger a su hija. No era solo una cuestión de escepticismo, era una cuestión de amor y de responsabilidad. Si su esposa había estado involucrada en estas prácticas, era vital que él entendiera los riesgos y las implicaciones de permitir que Niña continuara con esta conexión. Se sintió abrumado por la necesidad de aprender más, de prepararse para guiar a su hija en este camino que, aunque incierto, parecía estar lleno de amor y luz. De regreso a casa, Miguel contempló la idea de cómo podría abordar la situación con Niña. Quería protegerla, pero también deseaba que ella pudiera honrar la memoria de su madre de una manera saludable. Era un equilibrio delicado, y la noche se cernía sobre él como un manto pesado. Al entrar, encontró a su hija dormida, con el rostro sereno y una expresión de paz que lo tranquilizó. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana, iluminando su habitación con un resplandor suave. Mientras la miraba, Miguel sintió una oleada de amor y determinación. Sabía que debía ser un padre presente, alguien que no solo la protegiera de lo desconocido, sino que también le enseñara a navegar por el mundo que su madre había compartido con ella. La conexión que Niña tenía con su madre no era algo que debiera temer, sino algo que debía ser comprendido y guiado. Con esa resolución firme en su corazón, se sentó junto a su cama, observando a su hija mientras dormía, y se dio cuenta de que la pérdida, aunque dolorosa, había abierto una puerta a un nuevo tipo de conexión entre ellos, una que debía ser explorada con amor y respeto. En la escuela, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Niña, con su cabello largo y desordenado, caminaba hacia su clase, un lugar que solía ser un refugio, pero que en ese momento se sentía como un campo de batalla. El eco de las risas y susurros de sus compañeros resonaba en sus oídos, y la imagen del niño escéptico, que con frecuencia cuestionaba la veracidad de sus experiencias, la perseguía. Cada vez que él le dirigía una mirada burlona, un nudo se formaba en su estómago, un recordatorio de su soledad en un mundo que no entendía su conexión especial con su madre. El niño, con su actitud desafiante, había comenzado a convertirse en un tormento para ella. Hoy, su provocación llegó a un punto crítico. Con una voz llena de arrogancia, le había retado a demostrar que su madre estaba con ella. Esa pregunta la había dejado en un silencio incómodo, incapaz de articular la verdad que sentía en su corazón.
Era como si las palabras se hubieran quedado atrapadas en su garganta, y la desesperación de no poder probar lo que sabía que era real la envolvía. La inocencia de sus 8 años se sentía frágil ante la dureza de la incredulidad de los demás, y por un instante, se sintió más pequeña que nunca. Después de esa confrontación, Niña optó por el silencio. Se sentó al fondo del salón, con la mirada perdida en la ventana, observando cómo las nubes se deslizaban suavemente en el cielo. Deseaba que su madre pudiera aparecer en ese momento, que la calma y el amor que siempre la rodeaban la envolviera como un abrazo. En su mente, podía recordar las palabras de su madre, llenas de amor y sabiduría, pero esas memorias no parecían suficientes para combatir la soledad que ahora la invadía. Se sintió más aislada que nunca, un alma errante en un mundo que no creía en lo que ella sabía. Esa noche, cuando Miguel recibió la llamada de la escuela, su corazón se hundió en su pecho. La voz del director era seria, y las palabras que le llegaban a través del teléfono eran preocupantes. Un problema con el niño que se burlaba de Niña. Miguel sintió una mezcla de ira y preocupación. ¿Por qué su hija tenía que enfrentar ese tipo de dolor? Al llegar a la escuela, se encontró con un ambiente de caos. Niños reunidos en grupos, murmullos y miradas curiosas. La situación había escalado, y el niño escéptico se encontraba en problemas por maltratar a otros. La ironía de la situación no se le escapó a Miguel, el que había cuestionado a Niña estaba ahora en el centro de una tormenta de su propia creación. Mientras Miguel se acercaba, vio a su hija de pie a un lado, observando con una mezcla de temor y curiosidad. Su corazón se apretó al ver que el niño, que había sido fuente de angustia para Niña, lloraba mientras un maestro intentaba consolarlo. Por un momento, Miguel sintió la necesidad de acercarse a su hija, de protegerla de la crueldad del mundo. Pero Niña, en su inocencia y valentía, tomó una decisión inesperada. Se adelantó, con una expresión que Miguel no había visto antes, una mezcla de determinación y compasión. El silencio se apoderó del lugar cuando Niña se dirigió a los presentes. Con una voz suave pero firme, comenzó a compartir el mensaje de amor que su madre le había transmitido. Habló sobre cómo el amor trasciende los límites de la vida y la muerte, sobre cómo su madre siempre estaría con ella, guiándola y protegiéndola. Las palabras de Niña resonaron en el aula, y Miguel sintió cómo su corazón se expandía de orgullo y cariño. Ella estaba usando su dolor para iluminar a otros, transformando su tristeza en un faro de esperanza. Los ojos de los niños se abrieron con asombro, y el ambiente cambió. Lo que había comenzado como un momento de conflicto se convirtió en un espacio de reflexión. Miguel observó cómo algunos de los compañeros de Niña, incluso el niño escéptico, comenzaban a comprender la profundidad de lo que ella estaba compartiendo. Las lágrimas comenzaron a brotar en algunos rostros, y Miguel se dio cuenta de que, a pesar de la angustia que había sentido por su hija, ella estaba encontrando su voz y su poder en medio de la adversidad. La conexión que había entre Niña y su madre era inquebrantable, y Miguel finalmente entendió que ese amor no solo existía en el pasado, sino que seguía vivo en el presente. Su esposa había dejado un legado de amor que Niña había comenzado a compartir con el mundo. En ese momento, Miguel sintió que su propio corazón sanaba. Se dio cuenta de que necesitaba abrirse a la posibilidad de que el amor de su esposa podía manifestarse de muchas maneras, incluso en los momentos de dificultad. La transformación de Niña era asombrosa. Ella estaba creciendo, no solo como una niña, sino como una mensajera de amor y esperanza. Miguel se sintió conmovido al ver cómo su hija, a pesar de su corta edad, estaba abordando los sentimientos de sus compañeros con una madurez que la sorprendía a ella misma. Mientras el niño escéptico bajaba la mirada, quizás sintiendo la vergüenza de sus acciones, Niña se acercó a él y le ofreció una sonrisa cálida. En ese instante, Miguel supo que su hija estaba a punto de hacer algo que iba más allá de lo que él había imaginado. El niño, en un giro inesperado, levantó la vista y, con voz temblorosa, se disculpó. Las palabras resonaron en el aire, y Miguel sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. La compasión de Niña había abierto una puerta que él nunca había considerado que existiera.
En medio de la lucha y el dolor, había espacio para la redención y el entendimiento. Esa noche, al regresar a casa, Miguel miró a Niña mientras ella se acomodaba en la mesa para cenar. La luz suave de la lámpara iluminaba su rostro, y por un momento, él vio a su esposa reflejada en su hija. El amor que había guiado a su familia estaba presente, y Miguel supo que cada día sería un paso hacia adelante. La conexión entre padre e hija se había fortalecido, y juntos estaban comenzando a encontrar una nueva forma de seguir adelante. La tristeza y la pérdida seguirían formando parte de sus vidas, pero ahora también había espacio para la esperanza y el amor. Miguel comprendió que, aunque el camino sería difícil, cada paso que daban juntos los acercaba más a la luz que su esposa había dejado atrás. En el corazón de Niña, su madre siempre viviría, y en el corazón de Miguel, la memoria de su esposa seguiría siendo un faro que los guiaría en su viaje hacia la sanación.